variable aleatoria discreta, la cual vamos a abreviar VAD, y variable aleatoria continua, VAC. De estas variables vamos a ver, para el segundo departamental solo vamos a abordar el tema de variable aleatoria discreta. La función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta, valor esperado y varianza de una variable aleatoria discreta. Las distribuciones de probabilidad discretas que vamos a revisar es la distribución binomial, la distribución geométrica, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Bien, comencemos con la definición de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real a cada elemento del espacio muestral. Recuérdese que el espacio muestral se denota con la letra S. Bien, entonces es una función que va del espacio muestral a los números reales. Bueno, esto es de manera general porque cuando es una variable aleatoria discreta, no son todos los reales aquí, serían los números enteros. Cris, saca a Toby, por favor. Bien, entonces tenemos nuestro espacio muestral. Aquí están definidos todos los eventos, todos los posibles resultados del espacio muestral, el cual sería nuestro dominio. Nuestro dominio es cada elemento del espacio muestral. Y a cada elemento del espacio muestral se le va a asignar un valor numérico. En este caso es el rango. Son todos los posibles valores que puede tomar X. En el caso de una variable aleatoria discreta, aquí solo pueden ser números enteros. Bien, vamos a ver las definiciones de cada una de estas. Variable aleatoria discreta, el conjunto Rx resulta finito o infinito, pero numerable, y es el resultado de un conteo. Algunos ejemplos de variables aleatorias discretas son el número de artículos defectuosos en un lote, el número de baches en avenida T, el número de aciertos en un examen. Veamos ahora la definición de variable aleatoria continua. Es el resultado de una medición, por lo tanto requiere de algún instrumento para realizarla. Sí puede haber decimales. Esta es la principal diferencia entre la variable aleatoria continua y la variable aleatoria discreta. La discreta son puros números enteros y puede tomar todos los valores dentro de un intervalo. El conjunto Rx resulta infinito, no numerable. Bien, algunos ejemplos de ellos, de variable aleatoria continua, es el peso de los alumnos de la secuencia 2AM30, la temperatura de las personas que asisten a un centro de salud, etc. Bien, para el segundo parcial solo vamos a abordar lo que sería variable aleatoria discreta. Y para el tercer parcial ya vamos a revisar todo lo que sería variable aleatoria continua. Entonces, por el momento solo nos interesa variable aleatoria discreta. Se denota con letras mayúsculas, a sus elementos con letras minúsculas. Una variable aleatoria discreta asume cada uno de sus valores con cierta probabilidad. Aquí tenemos un ejemplo. El experimento sería lanzar 3 veces una moneda y observar el número de águilas obtenidos. Este es mi espacio muestral, todos los posibles resultados que se pueden obtener de lanzar 3 veces una moneda. Y a cada uno de estos eventos se le va a asignar un valor numérico, el cual es el resultado de un conteo. Vamos a contar cuántas águilas, que es lo que me interesa, se obtuvo en cada evento. Entonces aquí tenemos 0 águilas. En este evento sucede que se obtuvo un águila, en este se obtuvo un águila, en este otro también se obtuvo un águila. Y de este otro lado tenemos en este resultado se obtuvieron 2 águilas. Aquí también se obtienen 2 águilas y por último el evento donde sucede que se obtienen 3 águilas. Entonces decíamos
que esa variable aleatoria discreta se va a denotar con una letra mayúscula, X, y su recorrido o todos los posibles valores de X se van a denotar con letras minúsculas. En este caso se le está asignando el subíndice con respecto a estos valores, pero podría partir de X1, X2, etcétera, si estos fueran otros números. Entonces, bueno, todos los posibles valores que puede tomar X son 0, 1, 2 o 3. Y decíamos que cada uno de estos valores ocurre con cierta probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? Que para nosotros sería probabilidad de que se tuvieran 0 águilas. Regresamos a mi espacio muestral y este valor que está aquí se asigna según el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Eso es 1/8. Probabilidad de que se tenga un águila. Regresamos aquí y observamos que el número de casos favorables son 3. Entre el número de casos posibles son 8. Probabilidad de que se obtengan 2 águilas. Observamos el espacio muestral y tenemos 3 casos favorables para obtener 2 águilas y el número de casos posibles son 8. Probabilidad de que se obtenga 3 águilas, eso solamente tiene un caso favorable entre 8 posibles. Aquí es importante que empecemos a notar lo siguiente. Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, nos daría 8/8. La probabilidad es de que I es igual a 0 hasta llegar a 3, que es este recorrido que tenemos aquí. O también se puede simplificar esta notación. En vez de poner probabilidad de X igual a XY, simplemente podemos poner probabilidad de XY. Bueno, esta sumatoria nos da 1. Bien, vamos a continuar con la siguiente definición. Esta definición es la definición de función de distribución de probabilidad, conocida como FDP, y de aquí en adelante pues la vamos a abreviar FDP. La notación para esta distribución va a ser con una F minúscula, F de XY. Bien, es una función que se puede representar mediante una tabla que muestra cada valor de X con su respectiva probabilidad de ocurrencia. Bien, aquí pues serían las parejas de la forma XY con su respectiva probabilidad. Bien, estas probabilidades son las que obtuvimos aquí en esta parte. Ya comentamos de dónde salen estos valores numéricos. Una vez que se obtuvieron, únicamente se vacían a una tabla y esta tabla es la que vamos a conocer como la FDP del número de águilas, que en este caso son los valores que me interesan. Entonces, comentamos también lo siguiente. Para que esta tabla efectivamente sea una FDP, se debe cumplir que la suma de cada una de estas probabilidades sea igual a 1. Si esta sumatoria no me da 1, entonces esta tabla no es una FDP. También esta FDP se conoce como función de distribución de probabilidad o función de densidad. Vamos a agregarlo aquí. O función de densidad de probabilidad. Bien. Entonces, vamos a hablar algunas de las propiedades, más bien las propiedades que tiene una FDP. Para denotar estas probabilidades podemos usar diferentes denominaciones. Por ejemplo, probabilidad de que X sea igual a XY o simplemente P de XY o sustituir la P por una F de XY. Todas denotan probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos. A mí me gusta usar la notación de una F minúscula. Bien, como en esta tabla van solo probabilidades, ya habíamos comentado anteriormente que la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento se mide entre 0 y 1. Y por último, que la suma de todas estas probabilidades debe de ser igual a 1. Si esta tercera propiedad no se cumple, entonces esta tabla no es una FDP.
Ahorita vamos a escribir en el pizarrón, bueno, terminando hasta donde llegué, que esta tablita también puede ser escrita como una función. Vamos a hablar ahora de la función de distribución acumulada. Todo esto es de una variable aleatoria discreta, la cual ya comentamos que se va a simplificar como BAD. Bien, la notación para la función de distribución acumulada es una F mayúscula. Y tenemos la siguiente definición: para cualquier pareja de probabilidades, el valor de ocurrencia de X con su respectiva probabilidad es la probabilidad de que el valor observado de XY sea a lo más XY. Es decir, F de XY con F mayúscula es igual a la probabilidad de que X, esto que dice sea a lo más, esto que dice aquí sea a lo más, vamos a ponerle de color rojo, pues se escribe con el signo menor o igual que a lo más. ¿Sí? Este signo corresponde a sea a lo más. Bien, entonces vamos a realizar una sumatoria para obtener nuestra respectiva función de distribución acumulada.